Bien, entonces, vamos a ver hoy dos cosas. Vamos a hablar un poquito o continuar hablando un poquito del enfoque de sistemas. Si recuerdan, fue algo que platicamos desde las primeras dos sesiones que tuvimos presenciales, el enfoque sistémico, y luego vamos a hablar sobre la recopilación de información, que es una parte esencial del proceso de desarrollo organizacional para poder hacer el trabajo en cuanto a consultoría, ¿no? Entonces, alguien que me recuerde, por favor, qué es el enfoque de sistemas. ¿Recuerdan qué era el enfoque sistémico? Pues creo, si mal no recuerdo, esa es una de las primeras teorías, ¿no? Cuando se estaba dando la administración científica. Y hablaba en ese enfoque de sistemas que ahora sí que todo se maneja como un todo. Es decir, que un sistema está conformado por otros subsistemas y suprasistemas. Y es lo que conforman el todo de un sistema. Sí, sí. Aunque suene redundante, ¿no? Pero algo No, así sí, parecía. sí es correcto. ¿Alguien más que recuerde un poquito más del enfoque de sistemas? Creo que por ello nace esa teoría de que la empresa es igual como el ser humano, ¿ve? Que la empresa tiene salud, que está conformado igual por esos sistemas. Por ejemplo, como el ser humano, ¿no? Tenemos el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el muscular, ¿no? Entonces, algo así también es lo que abarca la empresa. La empresa se va a abarcar a partir de sus áreas funcionales, es que lo conforman ya el sistema. Sí, exactamente, eso es. Eh, es importante que nosotros recordemos la visión sistémica de las empresas, porque las empresas, recuerden que son un conjunto de personas que están organizadas para alcanzar una meta, un fin común. Pero ese organismo que se forma en esa interacción que tienen las personas tiene la misma perspectiva que un sistema, cualquier sistema. Entonces, cuando hablamos de sistema, luego nos imaginamos mucho sobre tecnologías y eso, ¿no? Y pues sí, es más o menos lo mismo. Los elementos fundamentales de un sistema son tres. Recuerden, eso es muy importante. Hay entradas, luego hay procesos y hay salidas, ¿no? Y hay un ambiente de retroalimentación tanto a nivel interno como una relación con su medio ambiente que lo rodea. Entonces es bien importante porque estos insumos, ¿no? Van a entrar a la organización, va a haber una transformación de esos insumos. Regularmente cuando hablamos de insumos hablamos de factores productivos, pero cuando hablamos de DO hablamos también de las personas. Y las salidas o resultados que van a satisfacer las necesidades que están programadas de acuerdo a lo que nosotros producimos, que son bienes o servicios, pero también en DO vemos las necesidades de nuestros colaboradores. Y luego hay una retroalimentación, ¿no? Para que el proceso cada vez se haga o se repita en un nivel más complejo y se vaya haciendo una mejora continua, ¿no? Lo interesante es que este proceso está en constante movimiento y una dinámica que permite que cada vez que nosotros planeamos y tenemos resultados, planeemos mejor. O sea, por eso la idea de las organizaciones, cuando hablamos, por ejemplo, no hace mucho salió un libro que se llama La Quinta Disciplina, que habla un poquito sobre esto, que las organizaciones, conforme pasa el tiempo, que van a obtener estos resultados, hacen una retroalimentación y vuelve a planear y vuelve a retroalimentar. Llega un momento dado en el que, si se hace un buen trabajo de desarrollo organizacional, las empresas aprenden. Y las empresas aprenden comunitariamente, o sea, todo el organismo aprende de sus propias experiencias. Por eso hablábamos por ahí del resultado del doble ciclo. No me acuerdo si lo tocamos, inclusive en un cuestionario les preguntaba yo eso de qué era la educación de doble ciclo. Y es esto, es la forma en que las organizaciones en este proceso van otra vez aprendiendo de sus mismas experiencias y van generando un cierto conocimiento. Y eso se les llama empresas que aprenden. Y forma parte de una teoría que se llama la quinta disciplina, que está muy, muy interesante. Espero que lo podamos abarcar más adelante. Pero bueno, entonces los recursos que van a ingresar, ¿no? Las entradas,
Chavenato dice que son recursos materiales, humanos, financieros y de mercadotecnia. Se meten en un proceso donde ahí está la estructura organizacional recibiéndolas y tienen un resultado. En este caso, regularmente hablamos de resultados, les decía, de productos y servicios, pero no solamente es eso. Hay residuos, desechos, basura, investigación, compras, personas, empleados despedidos, aumentos de capital, facturación. O sea, hay un montón de resultados de las organizaciones que no solamente son productos de bienes o bienes y servicios, sino que son todos los elementos que interactúan con el exterior que la misma empresa crea. Y todo está metido en un ambiente en el cual está restringiendo muchas veces esos procesos, esas entradas y esas salidas, ¿no? Que es que, pues, que no incumplas con la ley, que cumplas con ciertos reglamentos, que hay cierta cultura, que hay una coyuntura política, ¿no? Que es todo el ambiente que rodea la organización y que lo limita a ciertas cosas. Luego, los niveles organizacionales, vimos aquí hay un estratégico, hay un táctico y hay un operativo, ¿no? Si ahí recuerdan un poquito el tema, es que los estratégicos dictan cómo se va a ir el plan, o sea, qué vamos a hacer. El táctico diseña, digamos, los proyectos, los planes en base a lo que diseña el estratégico y luego el operativo lo pone en marcha, lo pone en acción. Y el ambiente que rodea la organización está el ambiente general, el ambiente de trabajo, que es el ambiente, digamos, organizacional como tal, de primera mano, y luego ya la organización misma, ¿no? Esas son como las dos cosas que están ahí. Bueno, hasta ahí sí, sí me voy explicando, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe, está bien. Ok. Entonces vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿por qué desistamos? Bueno, entonces, tomando en cuenta este preámbulo o esta introducción o reactivación del conocimiento, que son cosas que ya vimos en las clases pasadas, nosotros cuando hacemos un diagnóstico de la organización, o sea, cuando ya vamos a meternos al tema de ver qué es lo que está pasando dentro de la organización, eso es como cuando uno va al médico y dice, a ver qué tengo, ¿no? Entonces dice, vamos a diagnosticarte. Entonces, aquí un médico, un experto en la materia, ¿cómo le hace para diagnosticar a una persona? Pues toma sus conocimientos, pero también tiene que establecer un medio de información con el paciente, le pregunta cómo te has sentido, dónde te duele, el dolor que tanto es, ¿no? Entonces empieza a hacer una serie de preguntas, a sacar información, a qué te dedicas, ¿no? ¿Qué haces con tu tiempo libre? Y luego no solamente hace eso, sino que se apoya con otras cosas, ¿no? Los manda a hacer análisis, por ejemplo. Entonces, a ver, vamos a analizar esto. En base a lo que me acabas de decir, necesitamos analizar ciertas cosas. Entonces, cuando hablamos nosotros de la organización como un sistema abierto, tenemos que diagnosticarlo desde 3 niveles. Y es así, o sea, tiene que haber estos 3 niveles de acercamiento, donde nosotros vamos a revisar diferentes cosas y tiene que ver mucho con los niveles organizacionales. Está la parte de organización como tal, que sería el organismo completo, donde nosotros necesitamos revisar tareas de negocio. ¿En qué ajustes podemos hacer ahí de repente? Realmente cuando hacemos esto, hacemos ajustes de estructura organizacional. Por ejemplo, tenemos que ver, por ejemplo, temas financieros. Ahí de repente hacemos algún reajuste porque el primer acercamiento al resultado de una organización regularmente son sus números. Revisamos qué punto está obteniendo su productividad, su rentabilidad. Y cuando sacamos esos puntos, regularmente el diagnóstico tiene que ir sobre la estructura organizacional. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Si lo está haciendo bien, y luego qué resultados están teniendo. Desde esa perspectiva. Luego estamos en el ambiente o en el nivel de grupo, que es el diseño de la organización. Cuando empezamos a revisar los niveles tácticos, cuando empezamos a revisar los departamentos, ¿qué ajustes de repente vemos en ese nivel? Vemos estructuras de las tareas y vemos relaciones interpersonales. Y entonces ahí es cuando revisamos cómo están los grupos de trabajo. De repente en ciertos grupos de trabajo hay problemas de comunicación,
hay problemas en cuanto a relaciones interpersonales, hay de repente algunos pues, problemas con obtener un buen resultado porque no se está entendiendo el objetivo del departamento, del grupo del cual estamos hablando. Entonces, regularmente aquí cuando vemos esta parte es, medimos la eficiencia grupal, ¿no? Ya no es organizacional, sino medimos la eficiencia grupal y las dinámicas que hay entre esos como grupos de trabajo, si están siendo grupos altamente efectivos o tienen algún problema de interacción. Es muy importante. Luego nos vamos al siguiente nivel, como vemos el estratégico, luego vamos como a lo táctico y luego nos vamos a lo individual, no a lo objetivo, sino a lo individual. ¿Qué hacemos? En el trabajo individual, cuando ya detectamos muchas cosas, tenemos que revisar ya no solamente diseño de organización ni diseño de grupo, ya tenemos que revisar características personales. Y ahí el trabajo se va a ajustar un poquito hacia revisar, por ejemplo, cuestiones de competencia, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes. Tenemos que hablar de la identidad de las tareas, el significado de las tareas que hacen las personas, su nivel de autonomía y qué tanto hay una retroalimentación con los resultados que está teniendo esa persona. Aquí es muy importante la parte de revisión de seguimientos o controles que tengan los colaboradores. En cada organización definimos índices de resultados que están relacionados con saber si las personas están haciendo efectivamente las tareas que aportan valor a los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo al exterior, a la sociedad. Y entonces cuando medimos eso, regularmente, por ejemplo, en términos personales, podemos revisar la cuestión de ausentismos, llegadas tarde del trabajo, tenemos niveles de rotación también, que es muy importante. También tenemos que ver la parte de satisfacción del trabajo, que es un poquito sobre el manejo del estrés, aprendizaje y desarrollo personal. O sea, tenemos que medir cuestiones que van muy relacionadas con la parte de que ven ustedes con la materia del maestro Pombo, que es la parte de capacitación, diagnóstico de necesidades de capacitación. Tenemos que revisar cuestiones de habilidades que no tienen desarrolladas y oportunidades de mejora en entornos laborales, pero individuales, ¿no? Tenemos que ver el desarrollo laboral y tenemos que medir un poquito ahí, nos metemos con detalles personales. Ahora, ese diagnóstico nos va a servir mucho, o esos niveles de diagnóstico nos van a servir mucho para ver qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué tenemos que revisar en ese sentido en cualquiera de estos niveles? Nosotros tenemos que revisar 3 categorías de variables. Tenemos que revisar las variables causales, las variables interventoras y las variables de resultado final. Entonces, en ese sentido, ¿qué son las variables causales? En este sentido, incluimos variables independientes que pueden ser alteradas o cambiadas por la organización y su administración. Aquí que vemos, considera aspectos tales como la estructura de la organización, o sea, cómo están distribuidos los puestos de trabajo, las políticas, decisiones, estrategias de dirección, comercialización, habilidades y comportamientos administrativos. Aquí es cuando vemos un poquito de la teoría de campo de Lewin, cuando vemos la parte de disociación cognitiva, cuando revisamos temas de comportamiento humano en el trabajo. Son temas que son muy enfocados a identificar problemas que pueden estar causando el desempeño de la organización. Ahora, están también las variables interventoras, ¿no? Como decía Alexis, es muy importante que nosotros reconsideremos la visión sistémica. Cuando decimos que una organización es como un ser humano que nace, crece, se desarrolla, se puede enfermar, puede estar sano, puede estar contento, puede estar triste, incluso puede morir. Entonces, en este sentido, vamos a ver aquí algunas variables muy importantes como son la lealtad del personal, sus motivaciones, actitudes, metas y percepciones. Fíjense, en el otro vimos temas que pueden ser como de comportamiento humano. En este vamos a ver temas de necesidades. Ahí podemos recordar los modelos de necesidades que ya vimos en clase en las sesiones pasadas. Vimos el modelo de Maslow, vimos el de Herzberg y vimos el de Alderfer.
que son diferentes clasificaciones de las necesidades, y decíamos que gran parte del trabajo del desarrollo organizacional es hacer el match entre necesidades individuales y necesidades organizacionales. Entonces, eso es muy, muy importante para que después, en un momento dado, se puedan dar las decisiones correctas. Y están las variables de resultado final. Vamos a hablar de indicadores de resultados, donde nosotros vemos cuestiones como productividad, costos, desperdicios, utilidades, que son ya revisar los indicadores que estamos teniendo con los colaboradores. Ahora, importante, dos cosas importantes a la hora de diagnosticar cualquier cosa en las organizaciones. Una es que tenemos que involucrar a la alta dirección en los procesos de cambio. Ese es como el ejemplo del papá que tenía a su hijo drogadicto. Es más fácil que el papá cambie al hijo que el hijo cambie al papá por las cuestiones de estructura organizacional de una familia, o digamos, de responsabilidad y de autoridad, ¿no? Entonces es más fácil cuando nosotros involucramos a las autoridades o al elemento estratégico de la organización, porque eso nos va a dar cabida para que se puedan dar bien los trabajos de desarrollo. Y dos, importantísimo, motivar al personal de las organizaciones para que acepte con más facilidad el cambio. Y aquí tenemos que ver temas de resistencia al cambio, que fue lo que vimos en este segundo parcial, que fue cómo se da el cambio, pero para cómo tú tienes que trabajar el cambio o la resistencia del cambio con las personas, con los colaboradores. Ahora, para ustedes, ¿qué significaría tener una organización sana? O sea, ¿cuáles serían los elementos, las características de una organización sana? No sé cómo vean ustedes. Yo creo que tendríamos que hablar del ambiente de trabajo. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Hay algunas otras cosas? Clima organizacional, dice Ángel, sí. Creo que está hablando Alexis, pero no se te oye, Alexis. Yo creo que para tener una organización sana, también aparte del clima organizacional, es la comunicación, la buena comunicación. Creo que siempre el problema que se suscita es por la comunicación, que no suelen ser confusiones o se distorsiona la información. A lo mejor te mandan a alguna orden y tú la entiendes de distinta manera. Igual creo que también tiene que ver las perspectivas, ¿no? Que hay en cada ser humano dentro de esa organización. Okay, sí, es muy, muy importante. La comunicación es uno de los pilares fundamentales de un buen trabajo profesional. Hay muchos problemas de malentendidos, predisposición, prejuicios, por falta de comunicación, ¿no? Entonces, a veces por no preguntar, por no comentar, tenemos muchos problemas en las organizaciones porque efectivamente, o sea, a veces damos por hecho algunas cosas y no preguntamos. O también el elemento estratégico no comunica claramente todas las cosas. Hay algunas interferencias de comunicación. Araceli dice, la rotación de personal sí es muy importante porque la rotación de personal genera muchos problemas a la hora de establecer buenas relaciones organizacionales, porque si hay demasiada rotación, también pues impide que se pueda desarrollar una buena relación entre la dirección y el elemento operativo, porque sí, ¿no? Pero la rotación se da por ese conjunto de cuestiones de una mala comunicación y un mal clima laboral y todo eso, ¿no? Sí, o sea, puede ser por eso. No, y es la rotación. Fíjate que también puede ser una estrategia financiera. Hay organizaciones que le dan rotación a sus empleados por una cuestión financiera, sin tomar en cuenta algunos otros factores que podríamos comentar. Por ejemplo, el crecimiento organizacional también depende de que esa estructura se mantenga cierto tiempo. Entonces, hay organizaciones, por ejemplo, donde contratan a gente muy joven y la rotación es demasiada, ¿no? Es muy, muy rápida. Entonces, no permiten que los mismos empleados crezcan más. Entonces, tú ya, cuando entras en ese tipo de organizaciones sabes que no vas a durar mucho tiempo, o sea, de hecho son puestos temporales,
Pero aquí hablamos sí, que puede haber otro tipo de problemas ahí implicados, ¿no? Y que la dirección a veces, por tomar esas decisiones de manera cuantitativa, no esté considerando la visión sistémica, ¿no? Ese es un poquito el problema. Bueno, ¿qué más podrían ustedes hablar sobre organizaciones sanas, ¿no? Si quieren hablar de enfermedades, ¿qué tipo de enfermedades pueden tener las organizaciones? Coronavirus. No, el COVID no. No se te oye, Moni. ¿Ya me escuchan? Ya, ahora sí. Yo digo que la zona de confort, profe, el generar un ambiente de zona de confort entre el personal está cañón porque se acostumbran a hacer las cosas de una sola manera. Y cuando viene el cambio, ahí es donde checamos lo de la clase pasada, la resistencia al cambio. No es una organización sana cuando ya empieza a involucrar ya temas a beneficio personal, no, ni siquiera de la organización, ¿no? Sí, hay mucho problema cuando no podemos, hay un margen, creo yo, de acción cuando hablamos de las organizaciones entre la estructura formal y la estructura informal. En alguna clase que les enseñó hay un organigrama, pero a través del organigrama se dan relación. No se le escucha bien, profe. Está pasando. Ahí está, creo que ahí. ¿Sí me escuchan? ¿Ya me escuchan bien? Ya. Ok. Se distorsiona, no se escucha, dice Manuel Araceli. Ok, Sí, sí, de ya. repente se Es que distorsiona. creo que es su micrófono, profe. Micrófono. Cristo, ¿por qué anda haciendo tan feo mi micrófono? Despida ese CEO, por favor, profe. Ok. Entonces, hablábamos un poquito, decíamos, de la estructura informal. Hay una estructura formal que es el organigrama como tal, pero también la estructura informal, los grupos de poder, la cuestión política, que son cosas que también sí, lo tenemos que sacar de su cuarentena. A ver, déjame ver. Ya están todos silenciados, creo. Ok. Entonces, sí, la cuestión informal que luego crea ciertas resistencias al cambio que son un poquito más complejas de identificar, que a veces pueden ser coaliciones, pueden ser ciertos intereses políticos. Y también, como dice Araceli, eso hace que se pierda el objetivo de lo que queremos alcanzar. Y entonces se distorsiona, ¿no? Al interesarse más por satisfacer ciertas necesidades que vienen por resultado de esa interacción de la estructura informal, pues se enfocan más en eso que en lograr los objetivos organizacionales que se van definiendo, que es un poquito salirse de la misión y la visión que ya tenemos, que está demarcada en la filosofía institucional. Y ahorita Alexis está diciendo también los prejuicios, ¿no? Un poquito acerca de lo que yo pienso, pero por falta de comunicación, por falta de claridad en la información, llegamos a confundir. Entonces, es muy importante esta parte porque las organizaciones, conforme va pasando el tiempo, si no se atienden como nosotros, si no nos atendemos una enfermedad, se llega a complicar de tal manera que la enfermedad misma nos puede matar, ¿no? Entonces, aquí viene un poquito acerca de lo que es una organización sana. Dice, un fuerte sentido de su propia identidad. Fíjense, es bien importante porque imagínense una persona sin identidad. Y lo pasa, o sea, pasa a nivel personal, pasa a nivel individual, que hay personas que no tienen un autoconocimiento claro, o sea, que no se reconocen a sí mismas, no saben bien cuáles son sus capacidades, cuáles son sus condiciones, no se sabe reconocer a sí mismo. Entonces, la identidad, nuestros valores, nuestra filosofía, si no la tenemos clara, tenemos un grande problema ahí de inicio. Y identidad y misión, ¿no? Que es la parte estratégica.
¿Cuál es nuestra razón de ser? Y la otra que sería la apropiada capacidad para adaptarse con rapidez al cambio, ¿no? Entonces, exactamente, si no alineamos los objetivos con la misión, visión, valores, ya tenemos una bronca. Entonces, se tienen que alinear todas las actividades que nosotros hacemos en las organizaciones con esa parte estratégica. Ahora, si pasa así y hay una buena capacidad para el cambio, adaptación, va a ser una organización que pueda sobrevivir tiempo, porque se va a ir adaptando a las condiciones, a las circunstancias, de tal manera que su desarrollo va a llegar a que tengan la habilidad de aprender de sus propios errores, de sus propias experiencias, y procesen la información y le den un buen uso, un buen proceso, para que en su momento eso se convierta en resultados cada vez mejores, desde la perspectiva cuantitativa y también de la cualitativa, que hace que obtengamos mayores utilidades, pero también en su momento lleguemos a tener colaboradores desarrollados, que tengan bien reconocidas sus habilidades, sus condiciones, y entonces hacemos ese match entre los objetivos personales y organizacionales. Entonces, eso es muy importante a la hora de medir las organizaciones como organizaciones sanas u organizaciones enfermas. Y van a haber ciertas características que nos van a hacer distinguir de manera más concreta ciertas cosas, como puede ser la libertad de opinión, como puede ser la capacidad de delegar tareas, también la característica de que las personas que están dirigiendo la organización tengan un poder facultado, que quiere decir que las personas reconozcan las habilidades de quienes las dirigen, que pueda haber una buena interacción tanto de manera formal como informal, que puedan obtener resultados cada vez mejores en sus procesos de planeación, utilizando esta cuestión de retroalimentación. Entonces, todas estas características, a final de cuentas, nos van a dar una perspectiva cada vez más cercana acerca de lo que está pasando. Y ese diagnóstico nos va a ayudar mucho. Ahora, una vez que nosotros podemos ver esta parte, esta es como la plática del doctor en la que te dice cómo te sientes, qué es lo que te está doliendo, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Tienes algún problema? Y luego viene como la parte de que te mandan a hacer los análisis. Bueno, pues esta es más o menos la etapa donde se instrumenta la recopilación de información, porque no nada más se trata de que tú me cuentes qué es lo que está pasando. Ahora yo lo que tengo que hacer es investigar y tener la información en mano de qué es lo que está pasando. Ahora, entonces necesitamos instrumentos de recopilación de información. Ahora, ¿cómo se administra toda esta recopilación de información? Como todo ciclo administrativo, se tiene que planear primero la recolección de información, pero tiene que ser un trabajo conjunto entre quien está haciendo la consultoría de DO y la dirección de las organizaciones. Vemos cómo se va a hacer, cuáles son las estrategias que vamos a tomar, los instrumentos que vamos a utilizar, y luego ya podemos poner en marcha la recolección de información. Cuando obtenemos esa información, analizamos la información, luego retroalimentamos los datos con el fin de poder mejorar siempre esa planeación, pero haciendo un seguimiento continuo de esa información, de tal manera que se cumple otra vez el ciclo de Deming, ¿no? Que es el mismo ciclo de Deming, pero adaptado a la recolección de información. Cuando Deming diseñó esta parte de planear, hacer, verificar y actuar, es más o menos es la misma estructura que viene aquí en el ciclo de organización de la información. O sea, es planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Es lo mismo, dar seguimiento siempre a ese proceso de planeación. Ahora, cuando planeamos sobre los instrumentos de información, tenemos que hacernos ciertas preguntas. Y esa dinámica es muy importante porque lo que vamos a ver aquí es que podemos hacer ciertas hipótesis acerca de lo que puede estar pasando, y lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar si esas hipótesis son correctas. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el problema y qué es lo que puede parecer causarlo, ¿no? Entonces, es un establecimiento de hipótesis. Dentro del sistema, ¿cuál es el grado de aceptación y resistencia a las diversas posibilidades de cambio? ¿Existe conciencia de la necesidad del cambio en todos los niveles? Hay una libertad de poder examinar los problemas en los niveles organizacionales.
se conoce en la organización que el cambio tiene su grado de recompensa, se logra algún beneficio si se permanece en la situación actual o necesitamos cambiar. Y son cuestiones muy importantes porque eso va a definir qué tipo de instrumento necesitamos utilizar a la hora de recolectar la información. Estos son los instrumentos que podemos utilizar en la recolección de información del libro que estamos revisando actualmente en el parcial. ¿Puede haber algunos otros elementos? Sí, hay muchas herramientas de diagnóstico. De hecho, tiene que ver con las herramientas o técnicas administrativas, que son un montón. Hay de tipo cuantitativo y cualitativo, pero en este caso vamos a ver solamente de recopilación de información, porque hay otras cosas, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son? Están los cuestionarios, las entrevistas, la observación, la información documental, los grupos de enfoque, la conversación formal con un directivo, y hay una técnica que se llama collage y dibujos, que es como un juego, una dinámica para identificar ciertas cosas. Ahora, yo creo que sí han de reconocer la mayoría, pero quiero saber si hay alguna que les interese que les explique cómo se hace. Hay alguna que diga, no lo conozco bien cómo se hace. La 7, que es collage y dibujos, ok. ¿Alguien más? Bueno, la collage y dibujos es una dinámica de recolección de información donde los consultores reúnen un equipo o un grupo de trabajo y a través de darles material que son imágenes que están previamente seleccionadas para que puedas identificar ciertos problemas, haces una dinámica de reconocimiento en el cual el grupo empieza a ordenar las imágenes de acuerdo a lo que van observando en su organización. Es como cuando, no sé si alguna vez ustedes han visto en alguna película, en alguna serie, cuando a los niños les tienes que preguntar algo, no les puedes preguntar directamente sobre un problema. Por ejemplo, cuando a los niños se les interroga sobre un crimen, o sobre, por ejemplo, abuso, no les preguntas así directamente, sino lo haces a través de dibujos. Les pides, a ver, dibuja qué es lo que pasó, dibújame qué es lo que están haciendo, o dibújame tu casa, dibuja a tus papás, a ver cómo son tus papás. Y no son preguntas directas, sino que a través de una expresión que es por medio de imágenes y dibujos, podemos detectar ciertas cosas. Esa es la técnica de collage y dibujos. Entonces, pero eso lo haces a nivel ya organizacional con gente que está elaborando y ya no los pones a hacer como al niñito, ¿no? Te lo pones como más, en un tema más básico de comunicación. Aquí ya les pones, por ejemplo, ejercicios de dibuja cómo ves a tu jefe, dibuja cómo ves a tus compañeros, la relación que puede haber con el grupo, y ya les das inclusive ya imágenes hechas, ¿no? Para que puedan identificar, esto es lo que a mí me está ocurriendo, ¿no? Una imagen que, por ejemplo, exponga un poquito el tema de errores de comunicación, de falta de reconocimiento, y todas esas cosas, pero a través de imágenes y dibujos. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna otra que quieren que les explique que puedan identificar como muy bien? ¿No? ¿Ya están bien entendidas las 7 herramientas? Pues creo que cuestionarios va como de la mano con la entrevista, ¿no? Bueno, pues parecido. No. La entrevista se supone que lo das personalmente, ¿no? Sí, la entrevista es una charla que puede ser estructurada o no estructurada. Regularmente, cuando hablamos de recopilación de información, debe ser estructurada y debe tener un plan, ¿no? Pero siempre las entrevistas son un acercamiento donde tú debes preestablecer unas ciertas cosas. Primero, que debes planear muy bien qué es lo que quieres obtener de esa entrevista. Por lo tanto, tienes que diseñar un instrumento que te ayude o un diálogo, ¿cómo se llama esto? Una guía, ¿no? Que te sirva para poder establecer y hacer las preguntas correctas de lo que necesitas conocer. Pero además, dentro de la misma entrevista, a veces se dan cuestiones que pueden ser profundizar, interpretar, y ayudan mucho a establecer un marco de confianza entre el colaborador y la persona que está haciendo la entrevista, de tal manera que de repente, aunque está estructurada y lleva un guión,
puedes obtener más información, puedes preguntar más, puedes retroalimentar, puedes profundizar en las preguntas. Y el cuestionario no. El cuestionario tiene la gran limitante, que en ese sentido es que las entrevistas ocupan mucho tiempo, ¿no? Entonces el cuestionario es más rápido porque les das la hoja, le empiezan a contestar y ya hay respuestas preconcebidas o respuestas prediseñadas, ¿no? Entonces es pues un tanto más impersonal y lo que sí que te ahorra tiempo y te ahorra recursos, ¿no? Pero la entrevista es más profunda en el sentido de la recopilación de información. Por ahí me dijeron las 5 grupos de enfoque o focus group, ¿no? El mentado grupos. Focus group. Aquí lo que hacemos es establecer un grupo, un equipo en el cual queramos hacer más o menos como la misma entrevista, pero ahora de manera grupal. Aquí pasa algo que es un poco de la teoría del campo de Lewin, que es las personas tienden a hablar un poquito más cuando interactúan en grupo. Esto es como cuando alguien se quiere aventar el tiro de hablar con la persona que le gusta, por ejemplo, ¿no? Y entonces no le quiere hablar solo, sino dice a sus amigos, ¿no? Vamos y vamos a platicar y así entre amigos me animo más, ¿no? Es más o menos esa cuestión del campo de Lewin en la que el grupo hace que la dinámica de esa información pueda ser más fácil, en la que pueda haber una mejor interacción entre las personas que están en el grupo y, ándale, como los grupos AA, ¿no? En la que están en bola y pues se les hace más fácil platicar así, ¿no? Entonces, es un poquito esa parte. No me acuerdo bien, hay un nombre del fenómeno, voy a buscarlo, pero se relaciona mucho con el campo de Lewin, ¿no? Que es que te da más confianza estar entre un grupo, pero además un grupo de personas que reconozcas. Y lo otro que es que los focus group tienen que hacer un trabajo previo de selección de las personas de tal manera que representen parte de la comunidad de esa organización. Entonces tienes que elegir muy bien los elementos con los cuales vas a interaccionar para que esa información se recabe de mejor manera. Ok. ¿Sí? ¿Alguna más? Digo, tomarse un café con el jefe, creo que eso está muy fácil. ¿No? Collages, dibujos, ya. La observación es muy importante. No solamente es observar por observar, se hace un diario de observación o hay un instrumento de recopilación de información en la observación. Entonces, no es así como, nada más ponte a observar y ya, sino que hay un instrumento en el cual se tiene que ir rellenando conforme vas viendo las cosas. Creo que es como una bitácora, ¿no? Sí, se llama diario de observación. Se puede también así hablar como una bitácora, sí. Y ya, ¿no? Ahí vas estructurando ciertas cosas. Ahorita vamos a hablar de análisis de información y eso también es muy importante. ¿Cómo vas a ir procesando todo esto? Es como, ahora sí que pongo el ejemplo, ¿no? Como la de la película de 100 como niños 2, ¿no? Cuando va a aprender a manejar el chico. Y desde que se sube ya empieza a apuntar, no se puso el cinturón de seguridad, arrancó a primera, pero muy mal, o así. Desde ahí empiezan a hacer observaciones, ¿no? Así es, hay como una guía en la cual un checklist, ¿no? Pero también en el diario vas redactando, ¿no? Como si fuera un ensayo, vas redactando y vas inclusive anotando conclusiones, vas haciendo, entonces es un poquito más extenso. Depende mucho de lo que queramos, a final de cuentas, observar, el interés que tenga el consultor en ciertas cosas, ¿no? Bueno, esas son 7 herramientas que podemos utilizar. Aquí les voy a explicar dos cosas importantes o 2 teorías. Está la teoría de David McClelland, donde vamos a ver lo importante que puede ser la interacción entre grupos. Fíjense, cuando consideró que el ser humano se manifiesta en algunos impulsos dominantes que logran que se sientan motivados, porque recuerden que cuando hablamos de diagnóstico organizacional hay 2 cosas. 1, tienes que involucrar a la dirección y 2, tienes que trabajar con los colaboradores para esta cuestión de la adaptación al cambio. Y entonces él dice, tienes que motivarlos, pues. Entonces dice, para que se sientan motivados hay ciertas cosas que se manifiestan. Una es la afiliación, que es el deseo de pertenecer a un grupo y ser aceptado por Importantísimo. La mayoría de personas manifestamos o actuamos de cierta manera cuando queremos pertenecer a un grupo. Inclusive viene la parte de la disociación cognitiva,
que es que yo soy de una manera, pero cambio con tal de pertenecer a cierto grupo. Ahí, cuando hablamos, alguna ocasión di una materia que se llama conducta del consumidor, y esto se estudia mucho cuando hacemos diseño o planes de marketing, porque la cuestión de afiliación nos sirve mucho para vender. Entonces, cuando haces los comerciales, presentas el producto de tal manera que el producto representa un grupo selecto de la sociedad o que le interese al mercado meta que yo estoy trabajando, y por afiliación va a querer consumir, ¿no? También está la parte del logro, es el deseo de vencer obstáculos y superar retos, y también se utiliza mucho en psicología del consumidor, que es que le pones como si fuera un reto el que tenga que usar o consumir cierto producto. Pues tú quieres ser un campeón, ¿no? Quieres ser alguien en la vida, no sé, cosas así. Estamos hablando sobre la cuestión del logro. También está la cuestión del poder, que es el deseo de poder influir en las decisiones que adoptan otros. Es un poquito la parte de la influencia, ¿no? Hay gente o hay personas que basan mucho sus necesidades, sus actitudes, sus acciones, partiendo del hecho de que quieren tener influencia en las decisiones de las personas. Es una necesidad latente, pero hay ciertos niveles o grados en los cuales las personas manifiestan ese poder. Y la otra, que es la competencia, que es el deseo de realizar actividades y proyectos, o sea, que lo puedo hacer. No competencia en el sentido contra otros, sino competencia de mi competencia, de que yo puedo hacer las cosas y que yo puedo sentir, saberme competente para hacer las cosas. ¿Vale? Entonces son 4 características que la teoría de David McClelland dice que hay que tomar en consideración a la hora de diseñar nuestros instrumentos, porque estas 4 cosas nos van a ayudar a motivar a las personas a participar efectivamente en la recolección de la información. Ok. Entonces, ¿cómo se da el análisis y retroalimentación de la información? Hay un análisis de contenido, hay análisis de campo de fuerza de Lewin, ese sí los voy a explicar más a detalle. Están los diagramas, la media y desviación estándar, el coeficiente de correlación, y hay un modelo diagnóstico de 6 cuadros de French y Bell. Estos dos, tanto el de Kurt Lewin como el de French y Bell, son herramientas desarrolladas mucho en el ámbito del DO. Los otros son cuestiones más de manejo estándar de estadística de los datos. Voy a tratar de resumir así brevemente los elementos. El análisis de contenido tiene que ver con que nosotros vayamos clasificando la información de tal manera que tengamos categorías de información que nos interesa. Por ejemplo, esta información es del nivel estratégico o del nivel grupal. Esta otra información es de nivel individual. Esta información le pertenece al área financiera, esta al contable. Y nos vamos haciendo la estratificación de esa información de manera que nos represente ese contenido, categorías, y podamos distinguir de qué categoría estamos hablando cuando obtenemos esa información. Entonces recuerden los 3 niveles de análisis organizacional, que está organización, grupos e individual. Y voy a saltarme el otro porque ese sí lo voy a explicar en detalle, el de diagramas. El de diagramas es una administración de la información en la cual nosotros vamos a distribuir gráficamente las categorías que ya realizamos en el análisis de contenido, de tal manera que podamos relacionar ciertas categorías o ciertos elementos con otros. De tal manera que tengamos un diagrama específico, como cuando vemos un organigrama. Ese es un diagrama, al final de cuentas. Es una relación de departamentos, de responsabilidades, de trabajo, de áreas de trabajo. Entonces nos ayuda mucho a la hora de organizarlas. Entonces, sí, vamos ahí, a ver, espérame. Ok, a ver, entonces, esos son los diagramas. Ahora, cuando hablamos de media y desviación estándar, ahí tendrán ustedes que recordar sus clases de estadística aplicada a la administración. Creo que ya deberían haber llevado, pero bueno. ¿Qué es lo que hacemos con las medias y desviación estándar?
Básicamente nosotros establecemos medidas estadísticas de cuánto puede estar ocurriendo cierto fenómeno. Y entonces decimos, la media de ocurrencia de este fenómeno es tal, y la desviación estándar quiere decir que qué tan alejado puede estar un dato de los que tenemos de esa media, ¿no? Entonces está la media, es como el centro, ¿no? El promedio de los resultados. Y, por ejemplo, qué tan alejado está un resultado de esa media, esa es la desviación estándar. Y el coeficiente de correlación, también en términos estadísticos, es muy importante porque nos dice si esa desviación estándar, que ya tenemos que es la distancia de un valor con la media, en promedio, ¿cuánto puede ser? Nos dice si las opiniones, la información de los fenómenos que estamos estudiando son opiniones consolidadas o son opiniones dispersas. ¿A qué me refiero con esto? Es que puede haber una opinión de una persona sobre algún asunto de la organización, la cual no puede estar de acuerdo con la mayoría de la organización. O puede que toda la organización esté de acuerdo en que está ocurriendo algo. Y entonces ese coeficiente de correlación nos dice qué tan juntos, qué tan de acuerdo están todos esos datos a la hora de estudiarlos. ¿Vale? Ahora vamos con el análisis de campo de fuerza y con el modelo de diagnóstico, que son los dos que les voy a explicar como más a detalle. Ok, sí están tomando notas, ¿verdad? Porque Moni nada más veo que se está ahí haciendo sus chinos. Entonces, no sé, pero tomen nota, porque viene la prueba, ya saben. Entonces, ahora viene análisis de campo de fuerza de Kurt-Lewin. Acuérdense que hay dos fuerzas en cuanto a la hora de estudiar el cambio. Hay fuerzas impulsoras y hay fuerzas restrictivas. Y aquí Kurt-Lewin nos hace una observación importante en cuanto a qué teorías o qué características importantes tenemos que estudiar cuando hablamos de fuerzas para el cambio o fuerzas para mantener. Cuando hablamos de fuerzas para el cambio es porque queremos generar el cambio, ¿no? Cuando hay una necesidad de hacer algo en cuestión de vamos a tener que hacer algo. Y entonces, ahorita que vimos en el análisis grupal, organizacional y individual, ahí viene un poquito el trabajo que se tiene que hacer. En ese sentido, las fuerzas impulsoras, hay una necesidad sentida por la organización de cambiar. Puede estar sucediendo una crisis organizacional. Tenemos a veces que hacer cierta rotación de los puestos. Puede haber obsolescencia de productos. También puede haber cambio de leyes. Por ejemplo, los contadores, cuando viene cada vez el cambio de disposiciones fiscales, es un relajo. Baja calidad y productividad o cambian de materia prima, ¿no? Son fuerzas impulsoras al cambio. Y cuando decimos no, por el momento lo que queremos es mantener un statu quo, se usan las fuerzas restrictivas, que puede ser hablar de burocracia, o sea que lo vamos a hacer burocráticamente, tal vez es un proceso, y ahí hay algo que se llama, a ver, déjame acordarme, es simplificación administrativa, que es estudiar los procesos de tal manera que nosotros mantengamos el proceso, pero a veces lo vamos estudiando con tal de hacerlo más fácil, eso sí. Viene la teoría X. La teoría X, si recuerdan, la característica de las personas X es que no tienen mucha disposición al cambio, ¿no? La inercia organizacional, que es que, pues así como está la organización, yo nada más lo que hago es cumplir con las cosas que me piden. No hay una necesidad del cambio e inclusive se puede generar un temor al cambio. Y esas son fuerzas restrictivas. Ahora, hay que establecer un equilibrio, ¿no? Entre qué necesito hacer, ¿no? ¿Con cuál necesito iniciar el proceso de cambio? Si yo quiero hacer un cambio de desarrollo organizacional, se debe iniciar el proceso de cambio atendiendo las fuerzas restrictivas, pero manteniendo las impulsoras que ya constituyen un activo para la organización. Esto quiere decir, voy a trabajar primero sobre lo que está restringiendo el cambio y luego voy a reforzar las que están provocando que haya un cambio. ¿Vale? Aquí está el modelo de diagnóstico de 6 cuadros de French y Bell. Y estos son, digamos, French y Bell lo que hacen es identificar 6 elementos de diagnóstico importantes y constituyen 6 preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de analizar la información. Primero,
necesitamos las áreas, son propósitos, estructura, rompecabezas, recompensas, perdón, mecanismos útiles, relación y liderazgo. Fíjense. Entonces dicen ellos, los elementos primordiales son estos de las áreas a revisar. Si vamos a revisar propósitos, la pregunta es, ¿a qué negocio nos dedicamos? Segunda, si hablamos de estructura, es cómo dividimos el trabajo. Tercera es recompensas. A todas las tareas que son requeridas se les otorga un incentivo. Cuarto, mecanismos útiles. Aviso, la batería se está agotando. Está acabando mi batería. Mecanismos útiles. Contamos con herramientas de coordinación adecuadas. 5, relaciones. ¿Cómo manejamos los conflictos entre personas? Y 6, la parte de liderazgo, que sería revisar. ¿Hay alguien que sepa mantener un buen equilibrio de departamentos? Sí, gracias. Esos serían los 6 elementos de diagnóstico que diseñó Frenchy Bell. Y es una herramienta muy, muy interesante porque nos hace acortar mucho nuestra capacidad de, a la hora de hacer nuestras categorías de información, que toda la información. Gracias. No, gracias. Gracias. Entonces, eso acorta nuestro trabajo a la hora de hacer categorías de información. Porque así podemos clasificar cada información de acuerdo a cada uno de los cuadros de Frenchy Bell. Bueno, ¿hay alguna duda con el modelo de Frenchy Bell? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Sí está claro? Aquí Pues está sí. el diagrama de manera general de cómo funciona este diagrama a la hora de organizar la información. Y algo importante que está manifestando este diagrama es que no debemos dejar de lado la parte de medio ambiente. Recuerden, es un sistema abierto, por lo tanto, siempre va a haber una interacción entre el ambiente general, el ambiente de trabajo y el mismo ambiente organizacional. Es un poquito lo que vimos al final de la teoría de sistemas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que acabamos de ver? Hasta aquí va a parar la parte de exposición y nos vamos a los ejercicios. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Son muy inteligentes. Bien, entonces vámonos a la parte de ejercicios. Vamos a ir a la plataforma. Y vamos a ir... Les debo haber llegado un correo donde viene que ya subí esta actividad que se llama Enfoque de Sistemas y Recopilación de Información, ¿no? Entonces le vamos a dar clic ahí y viene un formulario. Bueno, a ustedes les va a aparecer así, de esta manera. Dice, conteste según lo visto en clase. Y va a venir un formulario que dice así. Tiene 5 preguntas. Primero dice, ¿cree usted que se podría implantar el cambio sin tomar en consideración el enfoque sistémico? Y no quiero una respuesta de sí o no nada más, sino quiero que justifiquen su respuesta. 2, sugiera 4 medidas para realizar una entrevista exitosa. 3, al llevar a cabo el diagnóstico de una empresa, ¿por cuál de las herramientas para recabar información iniciaría usted? Considere 3 factores. Ahí están los 3 factores. 4, ¿por qué es útil para establecer un diagnóstico integral de la organización, el llamado modelo de 6 cuadros de Frenchy Bell? Y 5, en relación con este modelo, ¿cuál de estos 6 cuadros apoya en mayor grado a establecer un diagnóstico de la organización? Esas son las 5 preguntas. ¿Vale? Les voy a dar... 30 minutos. No, 15. En lo que terminaron sus compañeros que están pendientes, Mayra, Alexis y Clau, pueden ir contestando la segunda actividad, que es un caso de estudio que se llama el cambio irreversible. Entran aquí, donde dice, bueno,
aquí en la tablita pueden entrar en esta que dice una nueva pregunta, caso, el cambio irreversible. Si dan clic ahí, van a encontrar esto, es el caso y y deben responder estas 3 preguntas. Pero aquí ya no necesitan subir un formulario. Aquí lo pueden contestar aquí mismo en la plataforma y le pueden poner, no sé, la pregunta, ¿no? Y ya la van contestando. Yo pienso que, y ahí, la van contestando en la misma plataforma, ya no necesitan abrir un formulario ni nada, sino que mismo en la plataforma pueden ir contestando sus 3 preguntas. Sí. Pues eso sería todo. Nada más quedo en espera de recibir estas preguntas. Recuerden complementarlas porque vale mucho para su calificación. Ya le vamos a preguntar a la maestra Marta a ver qué día se puede y nos comunicamos con ustedes. Ok, ¿Vale? profe. Ya, yo creo que le decía que se las va a mandar el mensaje. Y ya, pues les agradezco mucho. Tengan bonita tarde. Cuídense mucho. Bye. Bye, gracias. Profe, Hey, ¿yo todavía le puedo enviar mi trabajo? sí, me la mandas. Pero me falta todavía unos 3 minutos. ¿Sí me lo va a aceptar? Sí, claro. Ah, bueno. Dale. Bye. Adiós a todos. Bye. Adiós. Sí.